con todos, chicos. ¿Se me escucha bien? Sí, doctor, se lo escuché. Ok, listo. Bueno, en primer lugar quiero agradecerlos a todos los de la promoción del sexto año, ¿no? Y en esta, por permitirme compartir un poco del conocimiento que tenemos, porque el conocimiento se ha hecho para compartir, ¿no? Mientras más compartamos los conocimientos que tenemos, nuestra sociedad va a ser mejor. ¿No? Entonces, yo tengo mucho cariño, ustedes saben, por la facultad, porque fue ahí donde yo me he formado como médico. Así que es un gusto, un placer poder estar aquí reunidos en este viernes académico con ustedes. Entonces voy a compartir la pantalla para poder presentarles la charla. No, antes de la exposición, también recordar a los participantes que si tienen alguna pregunta, pueden estar preparándolo para, para el final de la exposición. Lo pueden hacer a través del chat o a través de voz durante la transmisión. Bien, ¿se escucha? Sí, doctor, se lo escucha y se ve la presentación. Ok. Bien, esta presentación está basada en el consenso del Grupo de Cirugía de Trauma y Emergencias de Cali, Colombia, ¿no? Como lo ha mencionado Mirko, yo hice un diplomado en el Hospital del Valle, ¿no? Donde he visto todo lo que es la cirugía y control de daños. Sobre esta presentación vamos a hablar sobre la fase cero, que es el control de daños de la cirugía de control de daños en el ámbito prehospitalario. Tradicionalmente, los cirujanos asumimos que nuestra historia empieza en el quirófano, pero veamos estos números, ¿no? Este, a nivel mundial se han reportado alrededor de 4.9 millones de muertes por trauma. Y de este porcentaje, más o menos el 54% se ha visto que son muertes que se pueden prevenir, ¿no? Recordemos que el ámbito de Colombia es similar al del Perú en cuanto a violencia y accidentes de tránsito, ¿no? Por otro lado, el 35.8% fallecen en el ámbito prehospitalario o durante su traslado hacia el hospital. Recordemos que el pico va a estar, el pico de mortalidad va a estar dentro de los 120 minutos ocurrido el trauma, ¿no? Entonces, fisiológicamente lo vamos a dividir en dos momentos. El primer hit, ¿no? Que es la energía directa, que es la transferencia de esta energía directa que genera sangrado, hipoxia y daño tisular. Contra esto no podemos competir porque ya ha pasado, ¿no? Nuestro verdadero enemigo es el segundo hit, la respuesta metabólica descontrolada, la isquemia, reperfusión y los síndromes compartimentales. El objetivo de la fase cero es claro, como un puente transitoria para que el paciente llegue vivo a nuestras manos y tolere la cirugía definitiva, ¿no? Entonces, vamos a ver que el pico de mortalidad se presenta más que todo en las 2 primeras horas post-trauma y que la causa principal de esta muerte va a ser la hemorragia severa, una causa que podemos prevenirla, ¿no? En conclusión, en el trauma, el tiempo no es oro, sino el tiempo va a ser tejido, ¿no? La fase cero de resucitación va a definir la supervivencia de nuestros pacientes. Veamos este gráfico de aquí, ¿no? Aquí está
una trampa de la medicina de urgencia, esperar que el paciente esté hipotenso para recién comenzar a animarlo. Recordemos la fisiología de un paciente con hipotensión que está sangrando, ¿no? Cuando el paciente empieza a perder el 15% de la volemia, empiezan a aparecer signos tempranos de shock, como son la taquicardia, la taquipnea, la palidez, ¿no? Y en este momento todavía la presión arterial está dentro de valores normales. Entonces, cuando nosotros miramos el monitor, ¿qué decimos? ¿El paciente está estable? Pues no, es una mentira, ¿no? Cuando la presión arterial sistólica cae por debajo de 90 milímetros de mercurio, el paciente ya ha perdido aproximadamente el 30% de su volemia. Y comenzar a reanimar en este momento, pues créanme que ya es un poco tarde. Esto nos obliga a cambiar nuestro chip del ATLS tradicional que tenemos. ¿No? Vamos a recordar primero, para enfatizar la diapositiva anterior, que nosotros tenemos que comenzar a reanimar a los pacientes cuando presentan signos tempranos de shock, ¿no? Que son la taquicardia, taquipnea, la palidez de la mucosa y la presión va a estar normal, pero ya tenemos que el paciente ha sido víctima de un trauma, ¿no? Y en esa iniciar la reanimación cuando ya tengamos una presión arterial menos de 90, pues podríamos estar retrasando o disminuyendo la tasa de supervivencia de este paciente, ¿no? Entonces, en el ATLS tradicional, el paradigma clásico nos enseña el ABCDE para la reanimación de estos pacientes. En el control de daños prehospitalarios se introduce la letra X, que significa el sangrado exsanguinante primero. O sea, tenemos que controlar el sangrado para posteriormente continuar con la reanimación de este paciente. Por otro lado, también en el ATLS anteriormente mencionaban que tenemos que administrar litros de cristaloides, ¿no? Hasta normalizar la presión arterial e inclusive si el paciente se encuentra estable, podríamos demorar el traslado o se demoraban los traslados de los pacientes. En la fase cero de control de daños, pues vamos a ver durante la exposición que los fluidos van a estar restringidos hacia bolos medidos de 250 mililitros, ¿no? Que la meta hemodinámica va a ser llegar a tener un paciente con una hipotensión permisiva y que todo este manejo que hagamos nosotros en el ambiente prehospitalario no retrasen el traslado del paciente hacia un hospital, ¿no? Entonces vemos aquí que la letra que ha cambiado la historia es la letra X, ¿no? Una vía aérea puede esperar más o menos 30 a 45 segundos. Una arteria femoral abierta al paciente mismo de tiempo. Si el sangrado persiste, la deuda metabólica acumulada hará que la reanimación sea imposible, sin importar que también esté intubado el paciente, ¿no? Entonces tenemos que tener bien en claro que lo primero que tenemos que hacer en un manejo prehospitalario es controlar el sangrado, ¿no? Una vez más, la X, controlar, identificar y controlar primero el sangrado y posteriormente continuar la reanimación que ya conocemos, ¿no? De la TLS, que es la vía aérea, la ventilación, la circulación, el estado neurológico y la exposición. Y todo esto para que recordemos que en un paciente con trauma se produce un estrés metabólico que nos lleva hacia el rombo letal, que antes se conocía como la triada de la muerte, ¿no? Que estaba compuesto por hipotermia, acidosis, coagulopatía, pero se le ha añadido un componente más, que es la hipocalcemia, para completar todo este jinete del apocalipsis, ¿no? Entonces, cuando hay un sangrado, va a haber una coagulopatía. Esta coagulopatía también va a estar asociada a la hipocalcemia, ¿no? Al haber un sangrado, también va a existir una hipotermia, ¿no? Al haber sangrado, también va a haber acidosis, ya que los otros tejidos no se oxigenan adecuadamente y para producir energía empiezan a producir ácido láctico. Entonces, cuando empieza este rombo letal,
Nuestro trabajo debe ser actuar a nivel de cada uno para evitar que se vuelven un círculo vicioso. Van a ver que cada manejo que nosotros intentemos hacer, podemos exacerbar incluso uno de esos componentes. Entonces, pasemos a la acción con el algoritmo de la iniciativa Stop the Bleed. Esta iniciativa Stop the Bleed fue creada más o menos en el año 2015, que fue aprobada en Blanca y aprobada por el Colegio Americano de Cirujanos para empoderar al personal de salud y a los civiles en controlar el sangrado primero en el manejo prehospitalario. Entonces, cuando nosotros tengamos un paciente que ha sufrido un trauma, ¿no? Y vemos que presenta una hemorragia activa, tenemos que dividirlo en dos eventos o en dos ramas, por así decir. Uno, si este sangrado presenta en extremidades o si este sangrado está en sitios de unión, como sería el cuello, la ingle o la axila. Si este sangrado se presenta en las extremidades, no tenemos que evaluar si tenemos un torniquete disponible. Si es que tenemos un torniquete disponible, pues tenemos que usar el torniquete, ¿no? Cosa que no podemos usar el torniquete en los sitios de unión, ¿no? En el cuello, en la ingle, en la axila, es imposible usar este torniquete. En estos casos, lo que se tiene que hacer es el empaquetamiento de la herida y una presión directa. Entonces, resumiendo, cuando nosotros un paciente con trauma en un manejo prehospitalario, si identificamos un sangrado, lo primero que hacemos es una presión directa, sostenida, ¿no? Y posteriormente ver si es en una extremidad o en un sitio de unión. Cuando usamos un torniquete, tenemos que tener en cuenta estos 5 puntos que son muy importantes. En primer lugar, el torniquete tenemos que colocarlo a 5 centímetros por encima o de la parte proximal de la herida. O sea, en esta imagen, este torniquete está mal colocado, ¿no? Lo otro es que tenemos que aumentar la presión del torniquete, tenemos que ajustarlo hasta que el sangrado rojo rutilante calme, ¿no? Porque va a haber otro tipo de sangrado que puede ser por el retorno venoso, que probablemente sea un poco más oscuro. Entonces, nosotros tenemos que ajustar, probablemente el paciente se queje de mucho dolor, pero tenemos que hacerlo hasta parar el sangrado. Lo otro punto importante es registrar la hora exacta en que estamos colocando el sangrado. También mantenerlo visible en todo momento. No debemos cubrirlo con ropa ni con batas, nada, ¿no? Y lo más importante de colocar un torniquete es nunca retirarlo ni aflojarlo hasta que el paciente ingrese al hospital, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Porque a veces por el dolor o dicen, no, ya el paciente no está sangrando y lo aflojamos, vamos a otra vez, el paciente va a comenzar a exsanguinarse, ¿no? O inclusive cuando el paciente llega al hospital y en el ambiente de trauma shock vemos a este paciente, inclusive ahí pueden quitar el torniquete, pues está mal. Solo tenemos que quitar el torniquete, sí, y solo sí tenemos el equipo adecuado para controlar el sangrado en ese momento, ¿no? Ya sea en la unidad de trauma shock o en sala de operaciones. Porque recordemos, cuando quitemos este torniquete, pues se van a liberar todas las sustancias que han estado atrapadas en la parte distal de esta lesión, ¿no? Y eso podría repercutir en todo el sistema metabólico, inclusive disparar émbolos gaseosos hacia la circulación central. Por otro lado, cuando tengamos estas heridas exsanguinantes en zonas de unión, tenemos que ver que ahí no podemos utilizar el torniquete. Entonces tenemos que hacer un empaquetamiento, ¿no? Tenemos que empezar a rellenar esa herida con gasas, con apósitos. Si son hemostáticos sería ideal, ¿no? Se utilizan algunos de estos hemostáticos, ¿no? Para facilitar que el coágulo se forme adecuadamente. Una vez que hayamos empaquetado, el trabajo no queda ahí, ¿no? Tenemos que hacer presión.
O sea, uno del personal que está haciendo el manejo prehospitalario tiene que presionarlo hasta el traslado del paciente al hospital. Entonces, hablemos ahora de fluidos. Ya controlamos, se supone mecánicamente el sangrado externo, pero ¿qué pasa con el sangrado interno no compresible? O sea, ¿qué pasa si el paciente está con un hemotórax o si está con un hemoperitoneo o un trauma a nivel de la pelvis? Sangrados que no lo vemos en ese momento, ¿no? Pero que el paciente hemodinámicamente ya va a empezar a presentar algunos signos. Aquí es donde los cristaloides mal administrados matan al paciente. ¿Ya? Ya desde la Primera Guerra Mundial, el doctor Walter Cannon observó que reanimar agresivamente aumentaba la mortalidad. Miren este esquema gráfico. Cuando el paciente está en shock, se forma un coágulo inestable, un parche blando que intenta cohibir la hemorragia, ¿no? Con el poco con los pocos factores de coagulación que se tiene por la pérdida de sangre, se ha logrado formar este coágulo, ¿no? Si nosotros le administramos cloruro a chorro o lactato de Ringer, ¿no? Para buscar normalizar la presión arterial a 120/80, que es casi lo que siempre buscan, ¿no? Algunos de nuestros colegas, lo que hacen es elevar la presión hidrostática dentro de la tubería vascular, ¿no? ¿Y cuál va a ser el resultado? El resultado, pues, es el popping de clot. Va a reventar el coágulo, ¿no? Y va a reactivar el sangrado activo y va a provocar estos tres efectos letales, que es la disrupción mecánica, la coagulopatía dilucional y la exacerbación de la acidosis. Y si estos líquidos que le administramos están fríos, vamos a exacerbar, ¿qué? La hipotermia también. Entonces, el blanco fisiológico es el sweet spot de la hipotensión permisiva, ¿no? Que es una presión arterial sistólica entre 80 y 90. Es una presión lo suficientemente alta para mantener perfundidos los órganos vitales como el corazón, el cerebro, el riñón, pero lo suficientemente baja para no reventar el coágulo. Entonces, este es el objetivo que tenemos nosotros, ¿no? Logramos. Tenemos que olvidarnos de los litros que administramos de cloruro que administramos a los pacientes con trauma. A veces llegan pacientes al hospital abierto o que nos reportan que ya le han pasado 1 litro o 2 litros de cloruro, que la presión ya está normal. Entonces, eso no es un manejo adecuado en la fase 0 de control de daños. ¿Cómo tiene que realizarse esta técnica? Es a través de la administración de bolos estrictos de 250 mililitros de cloruro, ¿no? Y evaluar la respuesta clínica, evaluar si el paciente está con la presión entre 80 y 90, pues digamos el traslado hacia el hospital, ¿no? Y memoricen esta matriz basada en el mecanismo de la lesión. No en todos los pacientes vamos a mantener la meta que es entre 80 y 90. Va a depender del trauma que presente el paciente. El mecanismo del trauma, como les he mencionado a algunos de ustedes, es muy importante conocer en todos los pacientes, ¿no? Si es un paciente con trauma penetrante del torso, pues estos pacientes van a tolerar una presión arterial sistólica más baja, que es entre 60 y 70 milímetros de mercurio. Si es un trauma cerrado, se va a mantener una meta estándar de 80-90. Pero si el paciente también tiene un trauma cráneoencefálico, esta va a ser la única excepción absoluta. Aquí sí vamos a requerir una presión arterial sistólica de 100 a 110 milímetros de mercurio para asegurar la presión de perfusión cerebral y evitar alguna lesión secundaria, ¿no? Si el tiempo de traslado es mayor a 10 a 15 minutos, tenemos que evitar nuestra resucitación con líquidos y nuestra meta debe ser esta de aquí.
Ahora, el volumen excesivo y el frío ambiental nos lleva a la trampa silenciosa, que es la hipotermia. Pasamos de la clásica triada de la muerte al rombo letal, integrando a la hipocalcemia como el daño metabólico por acidosis y coagulopatía, ¿no? Una temperatura corporal menor a 35 grados Celsius va a inactivar enzimáticamente la cascada de la coagulación. Las plaquetas simplemente van a dejar de funcionar. A menor temperatura va a haber más sangrado y a más sangrado, más hipotermia. Romper esto exige medidas inmediatas desde la calle, ¿no? Es el lugar donde tenemos que comenzar a manejar este componente del diamante letal, ¿no? Prevención pasiva con sábanas térmicas protectoras y prevención activa infundiendo líquidos precalentados más o menos a 39 grados Celsius, ¿no? Y obviamente el control rápido del foco del sangrado. Pero cuidado, ¿no? Aquí viene la regla de oro prehospitalaria. Intervenir sin acortar el tiempo del traslado. La fase cero es un puente terapéutico, recuérdenlo. No es el destino definitivo. Ninguna maniobra en la escena, por más sofisticada que ésta sea, va a justificar retrasar la marcha de la ambulancia hacia el centro de trauma, ¿no? El manejo del sangrado severo, especialmente el no compresible, que es a nivel del torso y el abdomen, es una carrera contra el reloj donde cada minuto va a contar, ¿no? Entonces, todo lo que estamos mencionando es para hacerlo cuando encontremos al paciente en el lugar de los hechos y mientras trasladamos al paciente al hospital. Una vez más, el transporte del paciente debe ser inmediato. Recuerden, el tiempo es tejido y las intervenciones que se hacen en la escena no deben retrasar el traslado del paciente. Recordemos estos componentes aquí, que es los componentes en la fase cero de la cirugía de control de daños. Parar el sangrado, proteger la temperatura y limitar el volumen. Si uno de estos componentes falla, créanme que el éxito de la reanimación o de la cirugía de control de daños en la fase 1 o 2, pues no va a ser tan exitosa y la mortalidad, la mortalidad del paciente va a aumentar. Pero si nosotros logramos actuar adecuadamente en la fase cero, ¿no? Controlando el sangrado, protegiendo la temperatura y limitando el volumen, la supervivencia de nuestro paciente va a estar asegurada. Entonces, para cerrar, miremos hacia adelante. El futuro de la reanimación ya se está ejecutando, ¿no? Estamos hablando de trasladar herramientas endovasculares avanzadas como el REIBOA, ¿no? Que es el balón de oclusión endovascular aórtico, directamente a las ambulancias para bloquear la aorta en la calle ante sangrados pélvicos o abdominales masivos. Hablamos de sustituir, por otro lado, ¿no? Definitivamente los cristaloides por la resucitación hemostática perfecta en el campo mediante el uso de sangre total. Como alguna vez he comentado, los pacientes con una hemorragia lo que pierde es sangre, no pierde suero fisiológico. Entonces, la forma ideal de reanimarlo sería utilizando sangre total. Hay algunos estudios donde evalúan que el uso de sangre total comparado a los hemoderivados en la fase cero, ¿no? De control de daños es mejor. Es mejor usarlo por la cantidad de componentes que tienen para la preservación de estos hemoderivados, ¿no? Cantidad. Como ven, este cuadro comparativo, el paradigma ha cambiado por completo. El ayer nos decía el torniquete amputa, pasa litros de suero y deja el trauma solo para el cirujano. El hoy nos demuestra lo contrario. El torniquete salva vidas. La hipotensión permisiva protege el coágulo y el primer respondiente o el primer personal de salud o civil que atiende
clave, ¿no? El mayor obstáculo de la medicina moderna del trauma no es la falta de tecnología, es el sesgo cognitivo. Nos cuesta trabajo desaprender dogmas que tenemos muy arraigados en la mente. La cirugía de trauma moderna exige una profunda humildad intelectual para adaptar nuestros protocolos a la evidencia cambiante. Les menciono esta frase, una frase de reflexión del grupo de cirugía de trauma y emergencia de Cali, donde mencionan que las intervenciones tempranas y audaces, sin sacrificar el tiempo de traslado, el control de daños comienza en la calle, pero primero comienza en nuestra mente, ¿no? Recordemos entonces que la atención prehospitalaria es la base que sostiene el éxito de la cirugía de control de daños. Entender sus principios, como parar el sangrado con torniquetes, empaquetamientos, frenar los cristaloides, combatir la hipotermia y correr al hospital, no es solo tarea del paramédico, es un conocimiento mandatorio para todos nosotros que estamos en el área de salud y que vamos a recibir a los pacientes. El tiempo es tejido, el tiempo es vida y el trabajo en equipo desde la fase cero es lo que eleva la supervivencia de nuestros pacientes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Gerson. Invitamos a los participantes, si tienen sus preguntas, pueden hacerlas por el chat de voz o por el... Doctor, buenas noches. ¿Me puedo Hola, escuchar? doctora. Doctor, buenas Sí. noches. En su exposición, como mencionó, ahora se prioriza el uso de sangre entera o plasma para el manejo del trauma. Pero usted, ¿cómo evalúa la viabilidad real de implementar estos protocolos en nuestro contexto regional como en Huánuco? Bueno, aquí es un poco difícil, ¿no? Porque para implementar un banco de sangre, solo de sangre total, necesitamos equipamientos, maquinarias y dónde almacenar esta sangre, que el tiempo de vida es más corta que de los hemoderivados, ¿no? Los traumas o las emergencias, no sabemos en qué momentos va a pasar, no sabemos en qué momento vamos a usar la sangre. En otros países también fue difícil tener un banco de sangre total, ¿no? Pero poco a poco se ha ido implementando. En nuestro medio, en nuestra sociedad va a ser un poco difícil de verdad, pero si no empezamos o no intentamos hacerlo, pues nunca lo vamos a saber si realmente es muy difícil. Gracias, doctor. Buenas noches, doctor. Hola. Mi pregunta es, ¿el uso de ácido tranexámico prehospitalario es un estándar de oro indiscutible en todo paciente con sospecha de hemorragia traumática? Ya, en cuanto al uso del ácido tranexámico, idealmente para usar el ácido tranexámico necesitamos una prueba, ¿no? Que es la elastografía, ¿no? Pero existen estudios donde se ha usado el ácido tranexámico en las 3 primeras horas de ocurrir el trauma y se ha visto que ayuda a controlar de cierta manera el sangrado. Entonces, sí podríamos usar el ácido tranexámico en trauma. Pero recuerden que las dosis solo son 2, máximo a 3 dosis. Posterior a esto, ya no existe beneficio del uso del ácido tranexámico. Ahora, en otros países también se usa. Ven a un paciente que está sangrando, empiezan a usar la sangre para reanimar, empiezan a usar el calcio, ampollas de calcio, o empiezan a usar también el ácido tranexámico. Gracias, doctor. Si tienen alguna pregunta, pueden levantar la mano, por favor. Doctor Gerson, buenas noches. Hola, Piaget.
Doctor, disculpe, referente al último, bueno, primero felicitarlo por la ponencia, me parece muy interesante sobre el uso de torniquete y mantener una presión no más de 90 para no doblar el coágulo, eso es muy nuevo y muy interesante. Quería hacer una pregunta referente a lo último mencionado por Medali sobre el ácido tranexámico. Usualmente, como la dosis tiende a ser 1 gramo en bolo. Sin embargo, hay algunos estudios donde utilizan la dosis de 2 gramos en bolo. ¿Esto podría ser conveniente en alguna situación o hay todavía evidencia o ciertos casos donde se puede preferir 2 gramos en bolo que 1 gramo en bolo o no hay alguna diferencia? Gracias, doctor. Bueno, todos esos artículos donde administran 2 gramos, ¿no? Tendría que revisarlo para poder responderte de verdad. Todos los artículos que yo he visto del ácido tranexámico, la dosis es 1 gramo. 1 gramo en bolo que se puede administrar en 10 a 15 minutos y el otro gramo es seguido de ese bolo, pero que se tiene que administrar durante 6 horas. Oh, sí, doctor. Muchas gracias. Entonces la pasamos en 10 a 15 minutos porque también podrían generar un riesgo de hipotensión. ¿Es eso cierto, doctor? Mm, realmente no, ¿ah? No, bueno, no recuerdo bien si ese efecto es lo que produce el ácido tranexámico. Oh, está bien, doctor. Muchas gracias, doctor. Ujú. Disculpe, tengo Dulce, una ¿quiere pregunta. preguntar? Hola, Dulce. ¿Cómo se debe adaptar el control de daños prehospitalarios en un entorno de incidentes donde hayan múltiples víctimas, pero los recursos son limitados? Una buena pregunta, ¿no? Cuando hay la iniciativa Stop the Bleed que había comentado, ¿no? No solo está dirigido hacia el personal de salud, está dirigido hacia toda la población civil. Por eso que nosotros tenemos que compartir esta información, no solo con nuestros compañeros, sino también con nuestros familiares, con nuestros amigos, ¿no? Para que se involucren. Cuando hay un trauma masivo, van a haber también personas que no son personales de salud, pero que sí han recibido esta capacitación, pues inclusive se ha visto en esta iniciativa que que lo hacen mejor que el mismo personal de salud. A veces el personal de salud, por miedo, no usa adecuadamente los torniquetes, ¿no? Pero se ha visto en esta iniciativa que las personas civiles sí lo hacen de mejor manera, ¿no? En esta iniciativa de Stop the Bleed, cuando hicieron una encuesta más o menos a 250 personas, ¿no? Se ha visto que el 43% que era personal de salud no querían usar el torniquete, pero luego de presentarles la evidencia y los beneficios, han llegado a más del 90% en que sí usarían el torniquete adecuadamente. Entonces, volviendo a tu pregunta, ¿no? Cuando hay un trauma masivo, es como las guerras, ¿no? Se realiza un triaje, se evalúa a los pacientes que están más graves o más comprometidos, ¿no? Se da prioridad a estos pacientes, como las prioridades de emergencia que conocemos, y a los pacientes con lesiones menores, pues lo tratamos después. Disculpe, ¿cómo dijo que se llamaba el estudio? Stock Dati. Stop the bleed, parar el sangrado. Stop Ya. the bleed. Ah, ya, Es gracias. una iniciativa. Ahí luego les voy a compartir a través de Jim o de Piaget el artículo para que puedan indagar más sobre sus referencias. Piaget. Piaget, tienes la mano levantada. Sí, disculpe, doctor. Lo había dejado levantado. Ah, ya, lo dejó levantado. Invitamos a los alumnos del quinto año también para hacer sus preguntas, si es que las Bianca desean. quiere preguntar. A ver, Bianca. Buenas noches, doctor. Una Hola, consulta. Bianca. Mencionó que en el caso de lesiones en extremidades,
Entonces, lo primero que debemos hacer es un torniquete o podemos empezar con la presión directa y el empaquetamiento. O, como usted dice, es mejor primero un torniquete. No. Cuando nosotros identificamos un sangrado, lo primero que tenemos que hacer es una compresión directa y sostenida, ¿no? Sea en una extremidad o en un punto de unión. Luego vamos a evaluar esto. Si es en una extremidad, nosotros ya estamos haciendo la presión ahí, una compresión, ¿no? Vemos que el paciente sigue sangrando y vemos si hay un torniquete disponible, tenemos que usarlo. Si es en una extremidad. No se realiza empaquetamientos en extremidades, ¿no? Porque tenemos el uso del torniquete que es mejor, ¿no? Los empaquetamientos se realizan en las zonas de unión, como es en el cuello, en la axila, en la ingle. Y no solo basta Ya. empaquetarlo, sino mantener luego presionado. Entiendo, doctor, gracias. Ok, Bianca. Doctor, buenas noches. Quisiera hacer una pregunta, por favor. A ver, dime, Mirko. Ya, bueno, sobre su tema, ¿no? Sobre un tema interesante, el daño prehospitalario, control de daño, perdón. ¿Cómo podemos diferenciar de manera rápida y eficiente a un paciente que requiere una reanimación agresiva? O sea, diferenciarlo de otro paciente que pueda requerir un transporte inmediato, ¿no? A un centro de mayor complejidad. O sea, ¿cómo podemos saber si se puede hacer una reanimación agresiva o transportarlo al hospital? No, ¿a qué te refieres con una reanimación agresiva? O sea, ¿cómo podemos o sea, cómo podemos diferenciar, o sea, cuál de las dos decisiones tomar o hacer un control en el mismo instante o trasladar al hospital? Como he mencionado ahí en la ponencia, o sea, la fase cero no es el destino final, o sea, es un puente, ¿no? O sea, todos los pacientes con trauma tienen que llegar al hospital, ¿no? Y tenemos que empezar a reanimarlos ahí en la calle, ¿no? Para controlar todo ese diamante letal o el rombo de la muerte que conocemos, ¿no? En primer lugar, parar el sangrado, reanimarlo con bolos de cristaloides, ¿no? A 250 cc, protegerlos con mantas térmicas, ¿no? Administrar líquidos calientes y trasladarlo. O sea, todo eso lo hacemos mientras estamos llevando al paciente al hospital. O sea, no podemos, vemos un paciente que ha sufrido un trauma y empezar ahí a usar el torniquete, a empaquetarlo, todo, y recién subirlo a la ambulancia. No es así. Hacemos la compresión del sangrado que nosotros estamos identificando, lo subimos a la ambulancia y mientras la ambulancia está en camino al hospital, ahí vamos poniendo el torniquete, colocando la manta, administrándole los sueros calientes. O sea, todo lo que he mencionado se hace durante el traslado del paciente. No es que lo hacemos ahí en la calle y de ahí le damos de alta al paciente, no, no es así. ¿Ya? Es, como he mencionado, es un puente, no es el destino final del manejo del paciente traumatizado. Entiendo, doctor. Muchas gracias, doctor, por su respuesta. Doctor, disculpe, una consulta. ¿Podemos Sí, ya. afirmar que, sí, doctor, disculpe, podemos afirmar que estamos haciendo al menos una reanimación de emergencia por control de daños? Como usted mencionó, no necesariamente basándonos con objetivo de presiones altas, pero sería suficiente con vigilar el estado de conciencia del paciente y el pulso radial. Claro, o sea, nosotros cuando encontramos al paciente, ¿no? Y la presión a veces va a estar normal, pero podemos identificar otros signos, ¿no? Si hay un estado de conciencia, una alteración del estado de conciencia, pues también nos dice que ya ha perdido más o menos el 30%, ¿no? De la volemia. Entonces tenemos que empezar a reanimar. Tal vez hemos llegado tarde
al evento. Recuerden que nosotros reanimamos cuando llegamos ahí, pero no sabemos el tiempo exacto en que se ha producido el trauma. Recordemos que desde el primer milisegundo que ocurre el trauma, que un fierro corta alguna arteria o penetra algunas partes de nuestro torso, ya se va a desencadenar todo un estrés de trauma, ¿no? Se van a liberar citoquinas, o sea, el paciente entra en un estrés, ¿no? Y si a eso se asocia el sangrado, la hipotermia, pues, y llegamos tarde, la supervivencia del paciente va a estar en peligro, ¿no? No sé si me dejé entender. Gracias, doctor. Sí, Fernando Tenemos quiere una, preguntar. Doctor, buenas noches. Hola, Fernando. Bueno, felicitarle por la ponencia y mi pregunta es que si estuviésemos en el contexto del serum, ¿no? En una posta alejada, donde el tiempo de demorar a un centro de mayor nivel es de 6 7 horas, ¿existe algún límite de tiempo en cuanto al uso del torniquete? Y si existe algún tipo de sistema de ejecución del torniquete, ¿no? En este caso. Ya, muy buena pregunta, Fernando, y de verdad me gustaría impartir esta ponencia también a los internos que van a terminar este año o cuando van a empezar el cero, ¿no? Porque si bien es cierto, tú dices que puedes estar en una posta alejada y justo cerca a tu posta, a 5 minutos, ocurre un accidente de tránsito, un accidente de peque-peque, como pasó cuando yo hice el cero, ¿no? Entonces, el uso del torniquete, como he mencionado, tú lo aplicas y eso no se quita hasta que el paciente llegue al hospital, sea 6 horas, 7 horas, 8 horas, 9 horas, ¿ya? Hay un pequeño porcentaje que sí puede terminar en amputación, ¿no? Pero vamos a evaluar el riesgo-beneficio, ¿no? Como cuando yo dictaba clases o decía, o como me decían a mí en la residencia, ¿no? ¿Qué prefieres tener? O a los familiares cuando les explico sobre las cirugías. ¿Prefieres tener a un vivo feo, o sea, una cicatriz tremenda, horrible en el abdomen? ¿O a un muerto bonito, sin cicatriz, con unas incisiones de laparoscopía? Entonces, eso tenemos que evaluar, ¿no? Si tú usas el torniquete, pues estás ayudando a que ese paciente no esté sangrándose, ¿no? En cambio, que si tú por miedo a decir, pucha, esto lo pueden terminar en amputación, mejor no lo uso, el paciente se va a desangrar y en el camino se va a morir tu paciente, ¿no? Y si llega al hospital después de 9, 10 horas y se empucha y este miembro no, ya no sirve, pues termina en amputación, pero tu paciente está vivo, ¿no? El paciente está vivo, ¿no? Lo que tenemos que recordar nosotros es primero salvar la vida de nuestro paciente, ¿ok? Entonces, como conclusión, usamos hasta que se llegue al hospital. Ok, doctor, muchas gracias. Ok, Fernando. bueno, para cerrar la ronda de preguntas, tenemos, doctor, una pregunta en el chat que ahora lo leo, es de parte de Marco Yauri. El comentario dice, excelente ponencia, doctor. Y la pregunta es, bajo la perspectiva primum non nocere, ¿hay alguna situación donde decir no al torniquete a pesar de que se considera necesario? No, tenemos que usar el torniquete si queremos salvar la vida de nuestro paciente, ¿no? Porque recuerden que nosotros estudiamos no para hacer daño al paciente, pues nosotros estudiamos y hacemos lo que hacemos de acuerdo a la medicina basada en evidencia. Todo lo que hacemos ha sido ya estudiado, ¿no? No hacemos algo empírico. En algunas situaciones, hasta lo empírico se ha estudiado y se ha visto que es correcto realizarlo. Entonces, el uso del torniquete sí tenemos que realizarlo siempre y cuando lo tengamos disponible.
Muchas gracias, doctor. Bueno, doctor, para finalizar, no sé si tiene algunas palabras que dirigir hacia el público presente. Bien, bueno, me hubiera gustado que tengan las cámaras prendidas, pero seguramente están viendo el video de Colombia, ¿no? Chicos, es un gusto compartirles un poco del conocimiento que tengo. Ustedes saben que siempre estamos aprendiendo, ¿no? También sigo aprendiendo día a día con cada examen que me viene en la vida, que es mi paciente, ¿no? Y trato de recordar todo lo que he aprendido. Y si no recuerdo o algo se me pasa, pues tengo la oportunidad de seguir revisando. Uno no deja de aprender hasta el último día de tu vida, ¿no? Eso lo aprendí ahí, maestra, por ahí, ¿no? Entonces, si no sabemos, pues lo repasamos y tratemos de seguir preguntando. Si tal vez no me han podido preguntar a través de esta ponencia, pues ahí tienen mi número, ¿no? A través de Piaget, de Jim o de algunos chicos del quinto año. Yo estoy apto para responderles cuando tenga el tiempo disponible y seguir compartiendo la información. Por cierto, tengo todos los artículos del diplomado que hice, así que si lo desean, yo los puedo subir o compartir con alguno de ustedes para que puedan repasarlo, ¿no? Estoy muy agradecido por la invitación que me han hecho y espero que haya otra ponencia más, ¿no? Con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Le agradecemos por parte de toda la promoción y de todos los participantes. Un tema muy interesante y muy útil para saber manejarlo, ¿no? En un futuro, cuando ya lleguemos a ser profesionales. Bueno, ya este es Viernes Académico Valdizano, doctor Gerson Espinosa. Estamos profundamente agradecidos por su exposición sobre el control de daños prehospitalarios. Un tema de vital importancia, ¿no? Para nuestra formación como futuros médicos. Ahora su experiencia y su dedicación, tanto en los centros hospitalarios donde labora como en su rol de docente en UNEVAL, enriquece nuestra práctica médica. Gracias a todos los asistentes también por su participación y por seguir apostando, ¿no? Por la excelencia académica en este espacio de aprendizaje continuo. Los invitamos también a mantenerse atentos a las próximas jornadas organizadas por la promoción. Muy buenas tardes y doctor Gerson Espinosa, muchas gracias nuevamente. Le expresamos nuestro cariño y nuestro respeto y nuestra admiración también por ser un exalumno de la Valdizán y un gran cirujano. Gracias, muchas gracias, chicos. Cuídense, nos estamos viendo. Ya estamos en contacto. Buenas noches. Muchas gracias, doctor. Chao.